Bienvenidos al Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021, el valor de la información en la gestión de proyectos, organizado por la BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT. Saludamos a todos los asistentes, en especial a los socios de BIM Forum Chile. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de iniciar el bloque, saludaremos a los auspiciadores que hacen posible este congreso. BIM Studio, Empresas Comgraph, Microgeo, CGS SIGA, Easy Venta Empresas, Volcán, Graphisoft, así también de Hexagon, AS Shift, Autodesk, Del Porte Ingenieros y Fanalosa. Un saludo especial a todos los patrocinadores del Congreso. Sin más preámbulos, damos inicio al Salón 1 del bloque de investigación y tecnología, con 3 presentaciones. Cada una durará 25 minutos, más 5 minutos de preguntas del público. Agradecemos dejar sus comentarios y consultas en el chat de Zoom. Iniciamos con la primera presentación. Le damos la bienvenida a Verónica Cirerol y Gema Peluc. Verónica Cirerol, arquitecta de la Universidad de San Juan, Argentina, más de 12 años de experiencia en el ejercicio profesional independiente, especialista en docencia universitaria, docente en el área proyectual y tecnológica de la carrera de arquitectura, investigadora y directora del proyecto desarrollados en el Instituto Regional de Planteamiento y Hábitat. Gema Peluc, arquitecta de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, BIM Specialist, Autodesk, Revit. Se desempeña como asesora BIM del Ministro de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan, Argentina. Es docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSG, Es docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ e investigadora del Instituto Regional de Planteamiento y Hábitat. Ellas nos presentarán los procesos colaborativos BIM, una propuesta pedagógica curricular para la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, representando a Argentina en el Congreso. Verónica y Gema, sean bienvenidas y libres para compartir pantalla y presentar. Hola, buenos días a todos. Buenos días. ¿Me confirman si ven la pantalla? Ahí se... Bien. Ahí se ve. ¿Iniciamos? Perfecto. Bien. Ahí, bien. Bueno, buen día para todos. Antes de comenzar esta exposición, queremos agradecerles el espacio que nos están dando. Estamos muy agradecidas por eso, sinceramente. Hoy estamos en representación de un gran equipo multidisciplinario integrado por investigadores y docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Somos arquitectos, ingenieros, diseñadores, asistentes sociales que venimos trabajando y participando en conjunto desde hace un tiempo. Desarrollamos nuestro trabajo de investigación en el área tecnológica del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat y nuestra práctica docente en diferentes asignaturas de la carrera de Arquitectura y Diseño. Sin este capital humano es imposible llevar a cabo esta experiencia de integrar el BIM en el proceso de aprendizaje y formación universitaria. Por eso nos parecía importante iniciar esta exposición resaltando el valor que cada uno aporta a este proyecto. Procesos colaborativos BIM, una propuesta pedagógica curricular para la carrera de arquitectura, es la primera experiencia que realizamos y busca desarrollar una metodología pedagógica que integre los contenidos de las asignaturas del área de tecnología a través de un workshop que luego vamos a compartir más adelante. Siguiente.
Bien, nuestra facultad viene desarrollando un plan de desarrollo académico en el cual uno de sus principales objetivos es promover el uso de la tecnología digital y tradicional en la currícula de la carrera. Ahí es donde se enmarca este proyecto, que se suma, por supuesto, la propia experiencia y la práctica docente que cada uno tiene desde sus asignaturas, más, para no dejarlo afuera, el contexto de pandemia, donde, bueno, la tecnología se ha vuelto como indispensable, ¿no?, para nuestra vida. Entonces, por un lado, este plan de desarrollo que tiene desarrollado la facultad, este contexto de pandemia, nuestra experiencia en el aula, todo esto nos llevó a comentar y a empezar a pensar en esta necesidad de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes herramientas tecnológicas. Partimos entonces de repensar esta relación de la tecnología con la carrera de arquitectura en este caso, y entenderla como una capacidad de gestión del conocimiento, ¿sí? Empezar a entenderla como gestión, no como una articulación directa o continua de relaciones de contenido. Con un gran condicionante y muy importante, que entender la tecnología educativa en la universidad pública y gratuita, que es nuestro caso, es muy complejo, ¿no? Porque se transforma en una propuesta compleja, porque intervienen muchas variables, ¿no? Formación docente, recursos tecnológicos, perfil de los estudiantes, ¿no? Sus realidades, donde, bueno, pensar en la tecnología en el aula es pensar en todas estas variables, porque si no, en algún punto, si no están articuladas y están pensadas, como que se desvanece, ¿no?, lo que se puede llegar a pensar. Entonces, es importante saber el contexto complejo en el cual nosotros tenemos que pensar o repensar la docencia o lo académico con lo tecnológico. Muchos autores, estudiando, investigando y desarrollos, demuestran que, bueno, que las nuevas herramientas habilitan nuevos procesos de trabajo, nuevos entornos colaborativos, operacionales. Entonces, nosotros como equipo creemos que el BIM, que a través del BIM, de la metodología colaborativa, esta nueva forma alternativa de pensar y de llevar a cabo la ejecución de proyectos, es lo que nosotros necesitaríamos para poder abordar este nuevo desafío en el aula, ¿no? Es ahí donde surge esta relación o esta iniciativa de trabajar lo académico con la metodología BIM. Actualmente, un poco para contextualizar y para que puedan entender que para nosotros estos primeros pasos son muy importantes, nos parecía fundamental contextualizar qué sucede en lo académico, en nuestra universidad, en nuestra facultad, en relación a la tecnología BIM. ¿Se cortó? ¿O? ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. ¿Se escucha? Actualmente, no sé si dónde se quedó, pero un poco queremos contextualizar de cómo estamos trabajando en nuestra facultad con la metodología colaborativa BIM, y contarles que dentro de la carrera, ¿sí?, del programa, el plan de estudios, se están desarrollando 12 electivas, tecnología BIM 1 y tecnología BIM 2, y 2 en el área de investigación, en el área de los institutos, donde nosotros pertenecemos. Se están desarrollando 2 proyectos de investigación. Este
es el que venimos nosotros a comentarles y a contarles la experiencia, y también Gema participa con otro grupo de docentes, investigadores, en otro proyecto denominado Procesos Proyectuales en Arquitecturas y Nuevos Escenarios. Ella un poco ahora les va a contar de qué se trata, porque también quería participar y que estuviera en este congreso. Gema. Sí, este trabajo también fue presentado en el Congreso, este proyecto de procesos proyectuales en arquitectura nuevos escenarios, cuyo director es el magíster arquitecto Carlos de Herrera, y este también fue un primer antecedente de investigación bajo metodología BIM, que fue aplicado, digamos, al grado, digamos. ¿Por qué? Porque culminó con 4 talleres, que fue integrado por estudiantes de los últimos años de la carrera de arquitectura, donde proponíamos que los estudiantes pudieran experimentar el trabajo bajo entornos colaborativos y pudieran acercarse un poco más a los conceptos que promueve la metodología BIM. Entonces, bueno, fue también una propuesta muy interesante, en la cual ya pudo aplicarse, y bueno, ahora estamos en el desarrollo de este otro proyecto en el cual les estamos comentando ahora con Verónica. Bien, contextualizar un poco la poca experiencia o esta iniciativa de empezar a trabajar interactuar, ¿no?, con esta metodología en lo académico. Sí. Vamos a sí, a la siguiente, para poder ya meternos un poco más en nuestra propuesta de workshop, y seguimos contextualizando, pero ya un poco más dentro de la organización curricular de la carrera. Esta propuesta pedagógica se va a desarrollar dentro de los espacios curriculares de segundo año y de cuarto año. Es donde verán ahí en el gráfico que corresponden al ciclo de formación proyectual, donde se propone en su cuerpo de contenidos y teóricos y prácticos intervenir en problemáticas particulares de la realidad. Segundo año estamos hablando de construcciones 1, estructuras 1 e instalaciones 1. Y ya en cuarto, Progeo, que es la continuidad de construcciones 1, 2 y 3, donde ahí un poco se termina de articular o se empieza a reflejar esta incorporación de contenidos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a como arrastrar este rango en esta propuesta, vamos a articular contenidos a través de BIM, bajo un modelo de aprendizaje significativos, donde acá van a aparecer nuevas competencias, sus propias habilidades, la realidad, problemáticas reales, y se articularán a través de este proceso colaborativo que ofrece BIM. Bien, y para ordenarnos un poco y entender y fundamentar un poco más esta necesidad, y para que luego cuando Gema profundice sobre el workshop puedan comprender la realidad y este objetivo a alcanzar en el workshop. En la figura que tienen a la izquierda representa la integración de las asignaturas actuales. ¿Qué se hace? Se toma un proyecto desarrollado en Arquitectura 1, en el primer nivel, luego los chicos cuando pasan hacia su segundo año, cursan las asignaturas de construcciones 1, estructuras 1, instalaciones 1, toman ese proyecto y sobre ese proyecto empiezan a aplicar este contenido específico, bien, para luego, cuando ellos avancen en su formación, lleguen a cuarto, donde está esta materia, Progeo, que de alguna manera involucra y contiene a todo este aprendizaje desarrollado en los primeros años. Pero como actividad de integración nos parece que es interesante, pero también entendemos que hay como dos falencias o dos problemas que se suscitan acá. Uno, que si el estudiante no tiene una continuidad
¿no? Que tiene un avance constante y creciente, y llega a cuarto recién para poder lograr esa visión integral, un poco como que es muy pretencioso para todos los que no pueden llevar la carrera al día, por ejemplo. Entonces, como que el tiempo de poder verificar ese conocimiento es bastante, digamos, extenso. Eso por un lado. Y por el otro lado, entendemos también que una articulación de contenido no solo implica, o sea, que no es una sola condición para generar conocimiento o para aplicar conocimiento, ¿sí? Que no es solamente eso, sino que se necesita una construcción integral del conocimiento. Y esa construcción integral de conocimiento implica un aporte del estudiante y un gran aporte del equipo docente, o sea que es un trabajo indudablemente en conjunto, donde se establecen puntos de partida comunes para poder relacionar, ¿no? Entonces, un poco entendiendo eso, nosotros creemos que con este workshop, mirando ya la figura de la derecha, ya el gráfico nos propone otra cosa que esperamos que sea superadora, ¿no? Donde esta herramienta, la metodología colaborativa, nos permita a nosotros poder realmente desde un nivel inicial del conocimiento en el área tecnológica, como es las construcciones de estructuras e instalaciones, puedan empezar a comprenderse desde el inicio y entender esta relación, este vínculo, esta necesidad, esta profundización que culmine en esta materia en cuarto año y que sea como un proceso, ¿no? Que vaya siendo como ascendente en cada nivel que corresponda y no esperar de segundo a cuarto, ¿no? O sea, que haya como un puente. Entonces, ese es el objetivo para este workshop, tratar de trabajar con esta metodología colaborativa, los contenidos propios de cada materia, y en un equipo y en un trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores poder lograr esta comprensión y esta construcción integral del conocimiento. Bueno, y como comentaba Vero recién, la articulación de contenidos en la enseñanza de la arquitectura siempre ha sido un gran desafío, porque generalmente se ha visto marcada por un gran individualismo, ¿no? O por una cuestión de fragmentación en el proceso del diseño proyectual o entre cada asignatura. Entonces, nosotros creemos que este desafío de cómo articular los contenidos de las diferentes asignaturas que se cursan en la carrera también se ve limitado por el uso de herramientas que generalmente los estudiantes utilizan, que la mayoría de los estudiantes actualmente utilizan herramientas tradicionales que vemos que condicionan un poco el hacer proyectual. ¿Por qué? Generalmente con esta imagen queríamos ilustrar cómo un proceso proyectual puede que se inicie con una idea de partido, una idea conceptual, con un croquis, un boceto en el papel, que luego va a representarse en planos 2D, donde quizás en una herramienta de dibujo, digamos con una computadora, yo dibujo 2 líneas para simular un muro, bien, y voy construyendo mi planta, mis cortes, mis fachadas, pero todo de manera fragmentada o individualizada. También, por ejemplo, si tengo que hacer un cómputo, lo hago en una tabla de Excel, y al final de todo este proceso puede que venga una maqueta, ya sea analógica o virtual, que permita esta representación visual, ¿no? Con un acabado más realista en renders, en imágenes, un video que permita darle un cierre a este proceso proyectual en el cual cada uno de estos archivos o estos planos 3D están individualizados entre sí y no hay una vinculación tan real o concreta. Y vemos que el poder aplicar la metodología BIM en un proceso de diseño o en la enseñanza de la arquitectura implica una evolución y una revolución en la construcción del conocimiento. ¿En qué sentido? Probablemente sí se inicie con una idea de partido, una idea conceptual en un papel, ¿no? Con que uno puede extraer rápido estas ideas y dibujarlas o croquisarlas, pero luego ya voy a pasar a construir mi proyecto, ya no dibujando 2 líneas que simulen un muro, sino ya construyendo con un muro propiamente dicho, y con cada uno de los elementos constructivos que va a conformar
mi proyecto y mi modelo único de información. Yo a medida que voy avanzando en mi proyecto le puedo ir agregando mayor definición y por ende mayor información, ¿no? a mi edificio o a mi construcción, y voy a ir ya definiendo materialidad, dimensiones, cantidad de elementos. Entonces es un cambio total de paradigma, digamos, en este proceso proyectual, donde yo voy a tener un solo archivo, un único modelo, en el cual voy a poder ir gestionando esa información y ordenando la información de acuerdo a lo que necesite visualizar, ya sean plantas, cortes, no sé, plantas con esquema de colores, planillas de cómputo, todo integrado en este modelo único 3D de información. A esto, digamos, ante esta realidad planteada, nos parece importante, digamos, poder abordar la enseñanza de la arquitectura desde un enfoque sistémico de la técnica, ¿bien? Que a su vez vemos que se ve favorecido este enfoque sistémico de la técnica con la aplicación de la metodología BIM y todo lo que ello implica. Bien, ¿y qué entendemos por enfoque sistémico de la técnica? Este es un desarrollo teórico que lo ha desarrollado Miguel Ángel Quintanilla, es un político y docente español, en el cual él propone un cambio de paradigma en la concepción de la técnica y la tecnología. Bien, porque ya no solo hablamos de técnica o tecnología, haciendo referencia a objetos tecnológicos o a conocimientos tecnológicos científicos, sino que él propone que esto es un sistema más complejo, que está formado, que conforma un todo, y que a su vez está comprendido y conformado por elementos que se relacionan entre sí y con su entorno. Entonces podemos decir que un sistema técnico, ¿no?, es una unidad compleja que está formada por componentes físicos, por un corpus de conocimientos tecnológicos científicos, por agentes intencionales que pueden ser usuarios u operarios, que realizan acciones de transformación para cumplir con ciertos objetivos y alcanzar ciertos resultados. Entonces vemos que esta forma o este enfoque sistémico nos permite hacer esta integración, ¿no?, de este hecho complejo que es el hecho arquitectónico, y creemos que estas experiencias de aprendizaje bajo un enfoque sistémico de la técnica se puede ver en parte favorecido y apoyado con el uso de la metodología BIM y con todo lo que comprende esta aplicación, ¿no?, de la metodología. Como ustedes, bueno, ya varios sabrán, la metodología BIM es una metodología de entornos colaborativos que está compuesta por procesos, por estrategias, por tecnología y por personas. Y lo interesante, digamos, de esto es que se pueda contar, digamos, con un modelo único de información. Creemos que para los estudiantes poder visualizar de manera integrada imágenes 2D y un modelo 3D es una forma mucho más rica, más sencilla y lúdica, donde ellos puedan ver plasmado todos los contenidos que han ido aprendiendo en las diferentes asignaturas que han ido cursando de manera teórica quizás, que lo puedan ver plasmado en un modelo de información 3D, creemos que es un gran avance, ¿no?, en el proceso de enseñanza de la arquitectura. En cuanto a la propuesta pedagógica, este proyecto de investigación, en el cual se ha valido mucho por el trabajo en equipo de los docentes, ha sido un trabajo muy rico, de lo que cada docente ha podido aportar, de acuerdo a la asignatura en la que está a cargo. Creemos que, bueno, que este proyecto ha culminado, y la idea es que culmine con un workshop, que acá les mostramos una imagen de toda la identidad visual que tiene este workshop, el cual ya se publicitó entre los estudiantes de la carrera, ha tenido una gran convocatoria, hemos tenido más de 70 inscriptos, y propusimos una secuencia didáctica en el cual este workshop comprende de 3 encuentros, que están discriminados por, bueno, son 3 módulos, donde el primer módulo la idea era poder ver y problematizar la tecnología, digamos, el uso de la tecnología como un recurso pedagógico, y también que sea un módulo más introductorio en cuanto a los conceptos de la metodología BIM, ¿no? Después pensamos ya un segundo módulo, donde la idea era conformar grupos de trabajo
con los estudiantes, obviamente, de las 4 materias que participan en este proyecto de investigación, que es Construcciones 1, Instalaciones 1, Estructuras 1 y Progeo, que significa Programación, Gestión y Ejecución de Obras. La idea es que se pudieran dividir en grupos los diferentes estudiantes, cada uno representando una de las materias que está cursando. Y que también, al representar su materia, por ejemplo, estructuras, esa persona pudiera encarar el rol quizás de ingeniero estructural, ¿no? Y con todas las responsabilidades que implica cumplir con ese rol dentro de este equipo de trabajo colaborativo. Y bueno, la idea es que en este segundo módulo, la idea era poder darles un modelo BIM para que ellos puedan explorarlo, ¿bien? Y poder, digamos, identificar aquellos contenidos que han ido aprendiendo en estas asignaturas dentro de ese modelo de información, para luego poder hacer una memoria técnica descriptiva y una lámina síntesis de toda la información que veían contenida en ese modelo. Y por último, este tercer módulo de cierre, la idea era trabajar con ese mismo modelo BIM, pero generando algunos cambios que, digamos, un poco impactaran en las otras disciplinas, por ejemplo, un cambio estructural, y que ellos pudieran ver, los participantes, cómo esto quizás impacta en las instalaciones o en el sistema constructivo, y que vean que realmente el hecho arquitectónico es un hecho complejo, que conforma un todo y que está compuesto por estas diferentes partes que se relacionan entre sí. Y bueno, la idea, digamos, era poder terminar con reflexiones finales sobre la metodología BIM y sobre el uso de la tecnología, ¿no?, como recurso pedagógico. Nosotros ya realizamos justo este sábado pasado el primer módulo. Tuvimos casi 50 estudiantes de estas materias que les comentamos antes. Hemos utilizado una plataforma similar a Zoom que tiene la facultad, que se llama BBB, y nos apoyamos con un tablero para poder trabajar colaborativamente que se llama Miro. Acá, bueno, queríamos mostrar un poco, digamos, todo lo que se hizo. En este caso se trabajó con diferentes, se armó una mesa de debate, ¿no?, y se dieron ciertos artículos de interés y algunos papers sobre el uso de la metodología BIM en la academia, también sobre algunas encuestas de la aplicación de BIM acá en Argentina, en empresas privadas. Entonces se puso sobre la mesa toda esta información, los chicos estuvieron leyendo los textos y después debatiendo, apoyándose en los tableros, ¿no?, sobre aquellos conceptos que veíamos claves o importantes para digamos, problematizar y un poco reflexionar. Bueno, por último, este es el modelo que se generó para poder realizar los módulos 2 y 3. Es un modelo de información muy chiquitito, tiene una baja escala. Como vemos que esta es una primer experiencia, realmente hemos querido, digamos, tener cierta cautela en no querer abarcar mucho, sino ir a cosas concretas, más pequeñas. También, digamos, nos pasó que al momento de hacer la inscripción, todos los estudiantes, la mayoría mostraron que poseen un bajo manejo de software BIM, por ejemplo, muy básico. Entonces nos parecía al equipo docente importante poder empezar con algún proyecto de pequeña escala. Esto, por ejemplo, bueno, se modeló un baño con una zona de servicios, con un termotanque y un tablero eléctrico. Y la idea es, un poco partiendo de estas premisas, de que no hay un alto manejo de estas herramientas BIM, y que realmente es una primera experiencia piloto de esta aplicación, digamos, al grado, en ciertas asignaturas con contenidos concretos, nos parece importante tomar un desarrollo, una aplicación pedagógica de explorar un modelo BIM para construir un saber. Es como una propuesta de pedagogía inversa, ¿no? Esta propuesta la promueve un docente arquitecto argentino que se llama Nicolás Russelli, ¿no? Y él sostiene que construir o crear un objeto cualquiera bajo entornos BIM requiere un manejo de la herramienta tecnológica, y sumándole a eso poder manejar todos los contenidos teóricos adquiridos en las diferentes asignaturas. Entonces vemos que realmente es algo complejo, ¿no?, poder pedirle a los diferentes participantes que ellos generen un modelo de información. Entonces por eso nos parecía
una buena... Sí, perdón. No, tiempo? Sí, el tiempo, estamos en el periodo de preguntas. No sé si bueno. podemos redondear la idea ahí y tenemos Sí, dos sí, preguntas sí. para responder. Sí, Ok. fíjate en No, el bueno, chat. solo esto, Sí. que la idea es desarmar y explorar este modelo y bueno, cada uno viéndolo desde las asignaturas y los contenidos adquiridos en las diferentes materias. Y bueno, y por último, poder, digamos, dejar esta frase como una reflexión final de toda esta primera experiencia que estamos teniendo, digamos, en este proyecto. Y No rápidamente sé, las para responder, preguntas. sí, porque estamos en el Sí. horario, ya estamos un poco pasados, un poco esto de la recepción, nos preguntan con los Bien, chicos, la perdón. verdad que ha sido súper positiva, hay una iniciativa muy buena, los chicos que tienen más conocimiento han podido integrar a los que tienen menos conocimiento, o sea que ese lado ha sido muy interesante, la participación en la recepción. Y respecto a las experiencias sobre las otras profesiones, ingeniería y construcción, si habíamos hecho una práctica más en relación a una mirada laboral, no, todavía no hemos pensado eso, sí estamos armando un proyecto donde incluya los egresados o que hay un aporte más de los distintos profesionales que intervienen en esta metodología colaborativa. Pero por ahora lo que venimos a compartir y lo que estamos haciendo, profundizando es sobre lo que es lo pedagógico en el aula y hasta acá estamos llegando. Sí. Eso, sí respondo las preguntas rápidamente. Y disculpas por pasarnos Perdón la tanto. demora, sí. No, no se preocupen. Agradecemos entonces a Verónica y Gema por su presentación. Vamos a indicar Gracias a algunas de las ustedes. preguntas. Vamos a indicar algunas de las preguntas del público. En primer lugar, ¿cuál ha sido la recepción por parte de los alumnos en base a la nueva metodología colaborativa? Ha sido una recepción súper positiva y muy buena, por lo menos en este primer encuentro vimos que había un gran entusiasmo de parte de todos los estudiantes, con muchas ganas de aprender. Muchos usan el software de una forma muy intuitiva y quizás como una maqueta virtual, y ellos nos planteaban esta necesidad de poder aprender a usarlo correctamente, incorporando la información, pudiendo sacar tablas de cómputo, por ejemplo. Vemos este interés de usar la herramienta y la metodología en su forma correcta para poder luego después llevarlo al ámbito profesional, ¿no? La verdad que ha sido muy, muy buena la convocatoria y las expectativas al respecto. Perfecto. ¿Y han desarrollado alguna experiencia trabajando con otras profesiones, ingeniería, construcción, etcétera, que les permita en el futuro trabajar colaborativamente con otra mirada profesional? El equipo de docentes, investigadores, son profesionales de distintas ramas donde intervienen en la metodología BIM. En el grupo de trabajo hay ingenieros que también ejercen en su actividad profesional independiente, arquitectos. Sí, el ingeniero Lucas Garino. Garino, también tenemos arquitectos especializados en las instalaciones, que también son profesores y Sí. o sea, estamos tratando de buscar, ¿no?, ese acercamiento lo más real posible con lo que sucede, ¿no?, en la actividad profesional. Por ahora Sí. son profesores que trabajamos de manera independiente, arquitectos, ingenieros, y estamos volcándolo en esta experiencia más académica, pero sí con una mirada a una formación profesional, ¿no? Desde el principio, no como una herramienta de representación cuando salgan de la facultad, ¿no? Nuevamente agradecemos a Verónica y Gema por su participación. Les recordamos Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les recordamos que todos los trabajos presentados son parte del compendio del Congreso que será publicado el día viernes. Para la siguiente presentación, le damos la bienvenida a Javier Riveros Ramírez, quien es BIM Project Manager Hilti Chile, ingeniero civil en obras civiles con experiencia en estudio de propuestas y licitaciones, jefatura de calidad en obra de más de 45.000 metros cuadrados, jefatura de oficina técnica y terreno de edificios residenciales y comerciales. Actualmente BIM Project Manager de Hilti Chile, quien nos presentará gestionando MEP a través de la información para impactar la eficiencia,
y optimización de los proyectos BIM, representando a Chile en el Congreso. Javier, bienvenido, ya puedes compartir tu pantalla y presentar. Muchas gracias, Mariana. Solo confirmar si se escucha bien. Se escucha perfecto. Súper, muchas gracias. También te voy a pedir si me podría apoyar acá, si es que se está viendo bien, y con eso ya empiezo tranquilo. Se ve perfecto tu presentación, Javier. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto ver también que desde la docencia se están tomando iniciativas para la formación, así que también muchas gracias por la presentación anterior y por todos los compañeros que van a presentar. Me toca a mí, como parte de BIM Project Manager Chile, ¿cierto? De Hilti Chile, mostrar un poquito cómo nosotros nos estamos integrando a través de una correcta, ¿cierto?, gestión de la información con metodología BIM. El título, ¿cierto?, es Gestionando MEP a través de la información para impactar la eficiencia y optimización de los proyectos BIM. Y principalmente, si pueden ver ahí unos colores, ¿cierto?, a la izquierda de los textos, son como los bloques que se separan, ¿cierto?, de cada uno. Vamos primero a hablar un poquito de qué son los edificios resilientes, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de la especialidad mecánico-eléctrica en edificios resilientes? La importancia de la gestión de la información en etapas tempranas, cómo esto afecta el futuro también del proyecto, los tipos de soporte que generalmente se diseñan para los soportes mecánico-eléctricos, que sería principalmente soportes individuales o universales, eso lo vamos a ver en detalle, y hablando también un poquito más de la compartimentación y cómo estos elementos, ¿ciertos?, tienen que pasar por sectores que tienen ciertas restricciones o ciertos requisitos cortafuegos, y cómo mantenemos esos requisitos con estos elementos que pasan a través de tabiques, losas, etc. Y finalmente las conclusiones. Así que ese es como el esquema de la presentación. Para empezar, ¿cierto?, ¿qué es la resiliencia? Porque esto es mucho más que un elemento, o sea, que un concepto de estructura, sino que viene más un poquito a un concepto universal, que tiene que ver con la capacidad que tiene cada persona o elemento, ¿cierto?, de resistir, ¿cierto?, de cambiar, de ser, como dice la palabra, ¿cierto?, resiliente, ¿cierto?, para preservar y restaurarse en el tiempo, ¿cierto? Principalmente esto lo podemos ver en elementos constructivos como disipadores de energía, como los aisladores que se pueden ver abajo en el edificio de la ONEMI, ahora las viviendas sociales que se están haciendo con una altura, ¿cierto?, por si pudiera haber algún tipo de tsunami o maremoto, ¿cierto? Entonces, todos estos diseños tienen que ver un poquito con darle más resiliencia, ¿cierto?, a esta estructura. ¿Cuál es el nuevo estándar, cierto? Principalmente, acá me gustaría como explicar un poquito que la Comisión de Resiliencia frente a Desastres Naturales de Origen Natural, que es una comisión súper abierta e integral, con muchos profesionales que están dedicados a esto, indica que en los últimos 30 años, más de 1.200% del PIB, ¿cierto?, han sido por pérdida económica, por falta, ¿cierto?, de esta resiliencia, entre comillas, ¿cierto?, por vulnerabilidad de los elementos estructurales. Parte de esto, ¿cierto? No solo está la estructura misma, que son los muros, las losas, las vigas, sino que también están los componentes no estructurales, que son de gran importancia en un edificio, en términos de costo, ¿cierto? Estamos pensando en equipos de aire acondicionado, en tubería, en elementos que también permiten tener una operación, ¿cierto?, del edificio que sea continua. Si pueden ver también a la derecha, por ejemplo, para un hospital, casi el 90%, un poquito más del 90% de los costos del proyecto están asociados, ¿cierto?, a lo no estructural y al contenido. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto, pero principalmente ahondar en que los componentes no estructurales son una partida muy grande de un edificio, y aparte, ¿cierto?, del hormigón, ¿cierto?, y de la estructura sismo-resistente. Entonces, ¿qué es un componente no estructural? ¿Cómo lo subdividimos, cierto? Principalmente tenemos elementos arquitectónicos, los tabiques, los cielos falsos, ¿cierto? Cualquier tipo de baranda, carpintería metálica, elementos que están adosados a la estructura, ¿cierto? Tenemos también equipos mecánicos y eléctricos. En este caso, entramos al tema de ascensores, todo lo que es clima, sanitario,
eléctricos, ¿cierto? Cosas súper relevantes para que el edificio pueda operar, ¿cierto? Post-evento, ¿cierto? Pero son siempre equipamiento permanente, ¿ya? Y los contenidos que siempre se miran un poco como, no quiero decir que menos, ¿ya? Pero muchas veces tienen su peso relevante, ¿cierto? Son elementos que son permanentes en el edificio, por lo tanto podrían obstaculizar vías de evacuación, podrían generar peligro para las personas, y en este caso consideramos los que son permanentes y tienen un cierto peso, ¿cierto? Que sea considerable para el diseño. En este caso están los mobiliarios, estantes, gabinetes, etcétera. Eso es lo que es un componente no estructural. Entonces, ¿cuál es la normativa vigente? Actualmente, ¿cierto? Tenemos la NSH 433, la 2369 para el diseño de acero, 430, la 2745 para la aislación sísmica, pero la que quería yo ahondar un poquito es en la 3357, que es la norma que está indicada específicamente para el diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales, ¿ya? Porque esto ahonda principalmente lo que vamos a ver y la importancia que tiene estos elementos y cómo se diseñan eventualmente. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso solamente de qué dice esta norma y por qué es tan relevante, pero simplemente viendo cómo clasifica estos elementos y cómo los considera, ¿ya? Entonces voy a ver una diapositiva nomás de esto para que no andemos mucho en el tema normativo, sino que vayamos a lo que compete esta presentación. Entonces, principalmente, en el capítulo 5 se indican cuáles son las condiciones, ¿cierto?, para poder agregarle, ¿cierto?, un factor de importancia a un componente no estructural. El factor de importancia es súper relevante porque, para empezar, está dentro de una fórmula que multiplica la fuerza que se va a considerar en el diseño del elemento, y además también le da una calificación. Entonces, este valor de 1.5 se indica un componente estructural cuando requiere que funcione post-sismo para asegurar, ¿cierto?, la vida humana. Esto tiene que ver con el uso post-sismo. Cuando transporta elementos peligrosos, ¿ya?, o tóxicos, tiene que ver con la peligrosidad del componente no estructural o qué es lo que está llevando, ¿cierto? Esta es súper relevante porque tiene que ver con la categoría de la estructura. Hay estructuras que son, entre comillas, ¿cierto?, menos críticas que otras. Por ejemplo, cuando pasa un sismo, ¿cierto?, no queremos ver fallar un aeropuerto, no queremos ver fallar un hospital, un colegio, infraestructura crítica, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, hay categorías de ocupación que indica la NS 3433 que están súper bien delimitadas, ¿cierto? En las cuales, si el componente ya está en esta estructura, en este tipo de estructura, ya tiene que tener un factor de importancia 1.5. El componente está en una zona peligrosa, está adosado a una zona peligrosa, por tanto es bien similar al punto 2, pero tiene que ver con el lugar, ¿cierto? Y el último punto que tiene que ver con el uso post-sismo también, igual que el 1, pero para atender la emergencia está un poquito más indicado y está también referenciado una norma específica para este punto. Cualquier otro componente que no tenga estos elementos, ¿cierto? Se le aplica un factor de importancia IP igual a 1, y esto al final lo que indica, lo que pasa con esto es que las fuerzas de diseño van a ser un poco menores y también puede darse pie a que el elemento esté exento de algunas secciones de la norma. Pero simplemente en grande eso es lo que dice como en grueso el capítulo 5 de la NS 757, que habla un poquito de estos componentes no estructurales de los que estamos hablando en esta presentación. Demos un segundito y seguimos. Ese es el contexto un poco de los edificios resilientes, ¿cierto? Y el contexto un poco de los componentes no estructurales MEP en los edificios resilientes. Sobre la importancia de la información en etapas tempranas, venimos de una metodología de trabajo muy jerarquizada, donde los tomadores de decisiones están alejados también de los especialistas, y siempre la información iba a través de el jefe, el subjefe, ¿cierto? Entonces la información se iba un poco, ustedes saben, que se va deformando un poco en el camino, ¿cierto? O va perdiendo, ¿cierto?, la calidad. Entonces esta estructura jerarquizada viene a cambiar un poquito con la metodología BIM, donde el modelo, el proyecto es el centro, ¿cierto? Y cada uno de los especialistas están coordinados, el equipo de coordinación acá es muy relevante, ¿cierto? Donde cada uno de los especialistas, tanto de estructura, de arquitectura, de las especialidades, ¿cierto? Ascensores, los trabajos exteriores, todo está integrado en el modelo, donde el modelo del centro y cada uno de los cambios, cada uno de
de las definiciones para optimizar el proyecto son discutidas entre todos los actores. Entonces, esto es súper relevante para mejorar también nuestra gestión de la información en estas etapas tan tempranas, ¿cierto? Hablando un poquito también de esto, el costo, ¿cierto?, de tener gente, ¿cierto?, pudiendo tomar decisiones en etapas tempranas es mucho menor que en ejecución, ¿cierto? Cuando ya estamos ejecutando, los plazos se vienen encima, las multas son mayores también en ejecución que en diseño, por lo tanto, el costo es menor cuando uno está en etapas de diseño antes de etapas de ejecución para realizar cambios, ¿cierto? Además, también tiene que ver con el punto anterior que podemos influir en la coordinación de las instalaciones MEP. Siempre me refiero a MEP, a mecánico eléctrico, ¿ok? Solo para acotar. Podemos también influir en esa coordinación de las instalaciones, ¿cierto? Podemos proponer cambios, podemos optimizar recorrido. Entonces, esto es súper relevante porque cuando ya llegamos a la etapa de ejecución, el recorrido ya está definido y decirle al equipo de coordinación que cambie todo para yo poder optimizar el diseño de los soportes, por ejemplo, ya no es tan viable, ¿cierto? O muy costoso. Tenemos la oportunidad de optimizar esos diseños de los soportes en esta etapa más temprana y también tenemos la oportunidad de optimizar un poco todo lo que son las pasadas de estos elementos, de estos componentes no estructurales a través, ¿cierto?, de sectores compartimentados por ciertos requisitos cortafuegos. Entonces, el mensaje, ¿cierto?, es que también BIM viene un poquito a solucionar esto. BIM es mucho más aplicable o tiene mucho valor al final, no es que sea más aplicable, es que tiene mucho valor en la etapa de diseño, porque justamente nos ayuda a coordinar estos especialistas, ¿cierto?, a tener una información más acabada y tener también una visibilidad también mejor de cuáles van a ser los costos a futuro. Esto va a mejorar efectivamente la productividad en la ejecución y nos va a dar más también un esquema más claro de cómo se nos viene también el proyecto futuro, cuando definimos mejor las cosas en las etapas tempranas de proyecto. Es un poquito hablando de cuál es la importancia, ¿cierto?, de esta gestión de la información en etapas tempranas y cómo también BIM nos ayuda mucho a esto, ¿cierto? Tipos de soporte MEP para componentes no estructurales, ¿ya? ¿Cuáles son los soportes típicos que uno encuentra en terreno? Antiguamente, bueno, no hace mucho tiempo, ¿cierto? Y también se sigue utilizando, los soportes pueden estar indicados para cada especialidad individualmente, ¿ya? Simplemente para no mezclarse entre especialidades, ¿cierto? Cada una tiene su solución específica, cada proyectista de cada especialidad especifica, ¿cierto?, su solución específica, perdón la redundancia, pero también tenemos una opción que es la que nosotros estamos un poco promoviendo, ¿cierto?, de que las especialidades se integren en un soporte universal. ¿Por qué queremos esto, cierto? Porque primero hay lugares con mucha densidad de instalación donde soportarse individualmente es muy complicado o a veces no es posible, ¿cierto? Además también de la oportunidad de tener menos soporte, de tener menos anclaje y de tener una solución que sea más fácil y más productiva de instalar en terreno, ¿ya? Generalmente lo que está pasando en terreno, lo que pasa mucho es que el que pasa primero gana, ¿cierto? Entonces el que viene después tiene que arreglársela y esto afecta mucho también a la productividad en terreno y a los costos y a la ejecución de los plazos. Entonces, para efectos de esta presentación, tenemos soportes individuales que son para cada una de las instalaciones, tenemos soportes universales que nos permiten integrar esta especialidad en un soporte sin afectar en la coordinación. Y el soporte 3, que es el soporte universal optimizado, es similar al segundo, ¿cierto? Integra las especialidades, pero ahí pudimos efectivamente influir en la coordinación. Si se fijan, está un poquito más acotado, ¿cierto? Y pudimos como juntar un poquito más la especialidad en ese caso. Esto no siempre es posible, pero lo que sí es importante es que la coordinación es clave. La coordinación es clave y poder tener esa conversación con coordinación tempranamente también lo es. Hablando también no solo de individuales y universales, ¿cierto? También hay soportes gravitacionales que específicamente están ahí para soportar el peso propio de los elementos. Y también tenemos los soportes sísmicos que no solo, bueno, consideran también cierta cantidad de peso para poder calcular, ¿cierto?, la fuerza sísmica, pero están especialmente indicados para soportar los movimientos del edificio frente a un evento de este tipo.
Entonces, en esta imagen de la derecha podemos ver este soporte un poquito más integral con varias especialidades y también su sello cortafuego, que también es una oportunidad, porque acá podríamos llenar de abrazadera, podríamos llenar de hoyos, entre comillas, el elemento, pero acá hicimos una pasada completa para los soportes en su totalidad. También una oportunidad de optimización eventualmente. Hablando de los tipos, ¿cierto? Ahora hablamos un poquito de lo que conversamos en el documento final, que los invito también a leerlo cuando esté disponible, ¿cierto? En la página, si es que ya no está. Los soportes universales son una posibilidad para optimizar con ingeniería. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Estamos viendo la oportunidad de que cada soporte individual, ya sea por temas de espacio, por temas de costo, por temas de productividad en obra, podamos agregar el valor de hacer un soporte universal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tenemos soportación individual, no podemos identificar cada uno de los conflictos que se pueden generar entre cada uno de ellos, y pueden haber muchos. O sea, hemos visto proyectos, disculpen, con más de 6.000 interferencias. Entonces, eso, la cantidad de horas-hombres que conlleva es gigante. No es menor, ¿cierto? Entonces, poder integrarlo en un soporte universal nos acota un poco más esa problemática, ¿cierto? Y además también tiene el soporte individual, tiene un mayor uso de los espacios, ¿cierto? Y tiene mayor costo de material porque van a ser más soportes, van a ser más anclajes, van a ser más accesorios. Por lo tanto, creemos que si es que está la posibilidad de integrarlo, va a ser más óptimo para el proyecto, ¿ya? Tenemos la posibilidad también en ese caso, cuando entramos en etapas tempranas, de que no solo sea un soporte universal, sino que también, como vimos antes, sea un soporte universal que podamos optimizar, ¿cierto? Entonces, hablando un poquito de esto, hablando como una comparativa en un proyecto tipo que realizamos en Hilti, con varios pasillos, ¿cierto? Alcanzaban casi el kilómetro de pasillo. Tenemos los soportes individuales, tenemos los soportes universales y el universal optimizado. Vamos a revisar los números de soporte, los números de anclaje, el costo de los soportes, porque no solo tiene que ver con la cantidad del costo, sino que también con la oportunidad de integrar nuevas tecnologías. En este caso, muchas veces se usan sistemas que son soldados, que son un poquito más pesados, no son muy adaptables a posibles cambios en la coordinación, ¿cierto? Y lo que estamos nosotros proponiendo eventualmente son sistemas modulares, donde son rearmables, son modificables, ¿cierto? Respecto a la coordinación. Por lo tanto, también va a haber un costo mayor en el soporte. Por lo tanto, ahí vamos a sopesar un poco ese tema de que no sea solamente cantidad de soporte, sino que también costo. El tiempo de instalación, súper relevante también para la productividad del proyecto, y la reserva del espacio, que tampoco deja de ser menor. En ese caso tenemos una comparativa, voy a pasar estos números rápido, pero cuando pasamos a soporte universal, la cantidad de soportes baja un 77%, los anclajes un 50%, el costo, porque estamos integrando una tecnología, uno pensaría que debería ser proporcional a esas bajas de soporte y anclaje, pero estamos comparando un sistema tradicional soldado con un sistema modular que es más liviano y tiene mejoras también de productividad. Llegamos hasta un 12% en ese sentido. Además del tiempo de instalación, que tiene que ver con la productividad, ¿cierto? 60% menos casi. Y la reserva del espacio, en este caso, es muy similar porque no influimos en la geometría, ¿cierto? El soporte universal integra las especialidades, pero no la optimiza, sino que hacemos un soporte universal para todos. Pero ya con eso es un gran avance. Y cuando ya tenemos el soporte universal, tenemos, bueno, la misma cantidad de soporte, pero ya disminuye la cantidad de anclaje, disminuye sustancialmente también el costo de los soportes, porque tenemos mucho menos travesaños, mucho menos perfiles, ¿cierto? El tiempo de instalación también mejora, y ya acá también tenemos una reserva de espacio que es relevante. Podemos llegar a tener un 50% hasta de reserva de espacio. Eso respecto a qué son los soportes, ¿cierto? Qué tipo de soporte hay en el proyecto, y cómo también nosotros vemos la posibilidad de optimizarlo a través de soportes universales. Respecto a la compartimentación, para terminar también un poco con el punto de la presentación, la compartimentación nosotros tenemos en varios proyectos que hemos visto y en varios proyectos de infraestructura crítica sobre todo, es muy relevante la compartimentación que hay de ciertos sectores. Hay sectores que tienen que mantenerse en un F120, los CHAF generalmente tienen que mantenerse en F60, un poquito más a veces,
Esto para que cuando justamente ocurra un incendio, que tiene que ver también un poco con lo que estamos hablando antes, con el tema de los sismos. Cuando hay un sismo, la posibilidad de incendio también aumenta, aumenta de gran manera, ¿cierto? Podría comenzarse un incendio post-sismo, por alguna falla de algún elemento, ¿cierto? Ojalá eso no ocurra, ¿cierto? Pero si ocurre este evento, si ocurre el incendio, la compartimentación, que es la protección pasiva, ¿cierto? No la activa, que son los extintores, ¿cierto? Que también es súper relevante. La compartimentación pasiva tiene ciertos requisitos y cuando nosotros pasamos la especialidad en MEP o los componentes estructurales sobre estos elementos, lo que estamos haciendo es generando un lugar de vulnerabilidad de ese elemento, ¿cierto? Porque hicimos un hoyo en el tabique, hicimos un hoyo, ¿cierto? Pasamos un elemento y ahora tenemos que sellar ese elemento, tenemos que mantener la compartimentación de todo el recinto en el que estamos. Y eso es súper relevante para mantener esa protección, ¿cierto?, contra incendios, que le decimos pasiva, ¿cierto? Pero es muy relevante porque no deja pasar el humo, ¿cierto? No deja pasar el calor y protege las vías de evacuación y la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, el proyecto de protección pasiva toma una relevancia mayor, ¿cierto?, en un proyecto. Entonces, en ese contexto, esta misma solución que nosotros proponemos, que es la solución de soportes universales, como le indicaba antes, nos permite también no solo tener lleno de hoyos, ¿cierto? Con distintas abrazaderas, distintos sellos como de espuma, ¿cierto? Hay muchos tipos de productos en el negocio, ¿cierto? Pero tener el soporte multitrail, o sea, soporte universal, nos permite tener una solución única y tener más controlado también estos elementos, porque no tenemos ya 6.000, ¿cierto? Pasantes, sino que tenemos 1.000, por ejemplo, ¿cierto? Hay un mayor control y también a través de la metodología BIM podemos tener una importancia también del manejo de la información en las etapas posteriores de operación, ¿cierto? Estos elementos generalmente... disculpen. Escuché algo por ahí, ¿no? Vale. Estos elementos generalmente... perdón, me perdí un poquito ahí. Entonces, los soportes universales, ¿cierto? Requieren de este tipo de soluciones de cortafuego y son más óptimos porque los integran en una sola y no son todos separados y nos da, ahí volví al punto, nos da esta mejora en la visibilidad de la operación posterior porque como tenemos identificadas mejor con metodología BIM, ¿cierto? Cada una de las pasantes y cuándo tienen que mantenerse, esto también nos da una visibilidad de cómo tenemos que ejecutarlo después en la etapa de operación y mantenimiento. Entonces también hay un plus ahí y no es solo que cada una de las pasadas, de las 6.000 pasadas, esto está individual, sino que tenemos mucho más acotados problemas con mejor información y mejor resuelto. Entonces, no siempre es posible, ¿cierto? Porque no siempre vamos a poder integrar todas las especialidades en un soporte o en una solución, pero es interesante proponerlo y cuando podamos hacerlo, hacerlo. Sobre un poco el tema de compartimentación y sellos cortafuego, cuáles son las ventajas de tener esto diseñado, ¿cierto? Y tenerlo resuelto en etapas tempranas de proyecto, es que tenemos un diseño aprobado, ¿cierto? Según ya podría ser en SH 935, alguna certificación UL o HTM, que son las certificaciones internacionales y nacionales para poder decir que una solución o un sistema cortafuego es acorde a lo que se está especificando, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una bandeja, ¿cierto?, que pasa por un TAIC F120, hay una solución certificada para eso y está normado también y hay soluciones internacionales que son también aplicables acá en Chile. Entonces tenemos un diseño aprobado, tenemos también un itemizado y una planificación que nos permite cuantificar, ¿cierto?, cuántos son los costos de estos sellos cortafuegos en el proyecto. Pasa muchas veces que estos costos no se calculan y eventualmente llega el especialista de instalaciones y empieza a calcular esto y no son partidas menores. Tienen bastante relevancia a veces en el presupuesto de instalaciones. Entonces, es bueno tener esa visibilidad también desde etapas tempranas de proyecto. Tenemos también un tema de productividad porque al tener ya todo aprobado, tener las soluciones ya listas, tenemos una mejor planificación en la programación de esto. Y cuando podemos empezar a instalar con todos los elementos, ya los planos, ya con los especialistas, con las instrucciones hechas, por tanto también da un valor agregado a la productividad en el proyecto. Y como les indicaba antes, en la operación, ¿cierto?, y mantenimiento, como tenemos todo esto integrado en el modelo BIM, ¿cierto?, que es un modelo vivo, un modelo que está siempre cambiando, ¿cierto?, posterior al proyecto cuando haya que operar, ¿cierto? Sobre todo en, no sé, pues en lo que son proyectos concesionados,
Tenemos que integrar esta solución en el modelo BIM, por lo tanto tenemos trazabilidad, ¿cierto?, de cuáles son, dónde están y cuál es la información asociada a ellos, que tiene que ver mucho con lo que es la operación y el mantenimiento posterior en el proyecto. Eso respecto a lo que son un poquito los sellos cortafuegos y la compartimentación que es tan relevante en estos edificios de infraestructura crítica y edificios en general, ¿cierto? Esperamos que esto también sea mandatorio eventualmente para todo tipo de edificios, pero por ahora está un poquito más acotado a infraestructura más crítica. Solo para terminar, ¿cierto?, algunos ejemplos de cómo se ven un poco estos elementos en el modelo BIM. Les quiero dejar algunas imágenes también para que ustedes tengan como referencia. Estos son individuales, ¿cierto? Y acá también tenemos soporte universales que integran varias especialidades y aprovechamos también los espacios, como les decía, menor cantidad de soporte, menor cantidad de anclaje, etc. Para terminar, sé que estoy en los 25 minutos, el estándar de resiliencia, ¿cierto? Es una exigencia que ya está en nuestro país y al final a través de la metodología BIM se potencia mucho más, ¿ya? Y esto es el presente, ¿cierto? Y es el futuro que tenemos que lidiar. Ese es el estándar nuestro, por vivir en un país con tantas también catástrofes, ¿cierto? Tantos eventos distintos. La oportuna gestión de la información BIM, ¿cierto?, en etapas tempranas, logra un mayor impacto de productividad y costo. Los soportes universales integran mejores soluciones, eventualmente, ¿cierto?, para el diseño, tanto para soportes gravitacionales, sísmicos y también para los sellos cortafuegos, o las pasadas para la compartimentación, y la optimización e integración BIM permite bajar estos costos y tener una mejor visibilidad también en etapas posteriores como es operación y mantenimiento. Eso, estimados, no quiero pasarme mucho más de mi tiempo y muchas gracias por la oportunidad. Agradecemos entonces a Javier por su presentación y vamos a pasar a las preguntas del público. En primer lugar, ¿han realizado cambios en su organización para mejorar el trabajo colaborativo en etapas tempranas? Se refiere a Agility, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, lo primero que estamos haciendo hoy en día es que tenemos una oficina regional de proyectos BIM que está dedicada exclusivamente a poder dar solución a estas distintas problemáticas, ¿cierto? Lo que hicimos localmente fue, justamente ahora tenemos este recurso que principalmente soy yo ahora, que está full, 100% en los proyectos BIM para empezar a coordinarlo y mejorar el manejo de recursos, tanto de horas de ingeniería como horas de modelación, para la correcta ejecución de esos proyectos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo internamente como empresa. La segunda pregunta es, ¿cómo piensan integrarse en etapas tempranas como proveedor? ¿Han desarrollado experiencias prácticas? Sí, sí, muchas gracias. Sí, ya tenemos algunos proyectos en ejecución que en etapa de diseño, ¿cierto? Sin embargo, hemos visto que es más difícil integrarse tempranamente porque todavía no están muy bien definidos los actores. Cuando se empieza a licitar, ¿cierto?, el anteproyecto, es difícil darle valor a estas cosas aún porque no se está definiendo todavía las especialidades. La invitación, justamente, y lo que estamos haciendo con varios clientes es indicarles que esto es muy relevante para la posterior licitación y para también la posterior ejecución del proyecto. Entonces, estamos haciéndolo en etapas de diseño, o sea, justo antes de la ejecución, yo te diría, pero nos gustaría estar un poquito más integrados anteriormente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros hacemos un estudio previo del proyecto que le decimos framework, que es un marco donde podemos estudiar más o menos en qué consiste el proyecto y luego entregamos todo lo que es una cotización de cuáles son los servicios de modelación, ingeniería, etc. Perfecto. Luego tenemos una pregunta de Carla Malatesta. Dice, cuando tienes un sistema no BIM jerarquizado, tienes súper claro quién tiene la responsabilidad sobre algún área. Cuando tienes sistema BIM y tienes equipo de coordinación, ¿cómo lo haces? ¿Quién se hace cargo? ¿Hay un jefe de este equipo integral? Sí, claro, sí, sí. Hay tanto coordinador de instalaciones como coordinador BIM, ¿cierto? El coordinador de instalaciones está un poquito más enfocado a todo lo que podrían ser eventuales interferencias y el diseño específico de las especialidades, y el coordinador BIM tiene como objetivo utilizar esta metodología
pero no solo en el tema de la instalación, sino en el proyecto completo. Para esto existe un plan de ejecución BIM del proyecto, donde se establecen cuáles son los canales de información, las maneras de transmitir la información, los códigos, los software que se van a usar. Entonces, existe tanto un coordinador de instalación que es una figura, no quiero decir más vieja, porque no es que tenga que ver con eso, sino que es más tradicional esa figura, que ha existido ya desde hace mucho tiempo, que tiene con la instalación misma, y está el coordinador BIM, que está encargado de liderar el proyecto en el sentido de la gestión de la información y cómo se interlocutan, ¿cierto?, los distintos actores. Es mucho más allá solo que la instalación, sino que tiene que ver con todo el proyecto. Pero existen esas dos figuras efectivamente, y es muy relevante que estén coordinadas entre ellas también. No solo el BIM con instalación, sino con todas las otras especialidades. Pero el BIM es el corazón. Eso es lo que queremos en nuestro proyecto. Nuevamente agradecemos entonces a Javier por su participación. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Suerte a todos mis compañeros. Para la última presentación del salón de hoy, le damos la... Disculpen. Para la última presentación del salón de hoy, le damos la bienvenida a Carolina Briones y Germán Vega. Carolina Briones es directora ejecutiva del Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción CETEC, arquitecta de la Universidad de Chile con estudios en l'École d'Architecture du Bordeaux, en Francia, magíster en The Bartlett School y en University of Westminster, ambos en Londres. Germán Vega es ingeniero informático, con experiencia en metodologías ágiles y desarrollo de plataformas web móviles. Además, es especialista en disciplinas como Business Intelligence, Machine Learning, IoT, ciberseguridad, firma digital y operaciones tecnológicas para plataformas SaaS en LATAM. Quienes nos presentarán IGEO, Gemelo Digital para la Industria Construcción, representando a Chile en el Congreso. Carolina y Germán, sean bienvenidos y libres para compartir pantalla y presentar. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Aprovecho de saludar a los colegas y a todo el público que tenemos presente, agradecerles su tiempo y su atención. Lo que vamos a presentarles hoy día, como comentaba Mariana, es este proyecto, un gemelo digital para la industria de la construcción. Y para ello me gustaría comentarles que este ha sido un proyecto que hemos desarrollado bajo una metodología de colaboración, de innovación, entendiendo que un proyecto de esta magnitud, de desarrollar una primera plataforma de gemelo digital en Chile, focalizada para el sector construcción, no era algo que podíamos tomar de forma aislada, ya sea nosotros como CETEC o una empresa por sí sola, sino que más bien era algo que teníamos que trabajar con esta visión de una metodología colaborativa y aunando la experticia nacional. Para ello, estamos trabajando en conjunto, como les comentaba, Velocity, una empresa de base científica tecnológica, con muchos desarrollos para nuestro sector, también Volke, con toda la experticia que tiene en IoT, INACAP, que es, ustedes conocen, una gran universidad y centro técnico aquí a nivel nacional, y que también pertenece a una de las universidades socias del CETEC, y nosotros como CETEC, quienes actuamos como articulador de este proyecto. Así que me encantaría también comentarles a todos los aquí presentes que somos muchos los que estamos trabajando en desarrollar IGEO, esta plataforma de gemelo digital, y que solo vamos a nombrar aquí a unos pocos que hemos estado puntualmente trabajando en este paper, pero sí agradecer a todas las instituciones que nos han dado el apoyo para poder levantar esta plataforma para Chile. Por una parte me gustaría presentar a José Luis Valenzuela de Volke, que también fue parte de este equipo de este paper, Claudio Villarroel, que ha trabajado activamente a través de Velocity, y hoy día mi compañera de presentación, Germán Vega, que está aquí presente. Hola, Germán. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Buen día, y también un grato saludo a todos los que nos están visualizando, en especial el equipo CETEC y todo el BIM Forum, que han hecho un gran esfuerzo para que estemos acá. Tal como contó Carolina, bueno, el equipo es un equipo grande, multidisciplinario. Aprovecho también de saludar a Claudia López de INACAP, quien es parte del equipo, y Daniela Vázquez de CETEC.
Y hoy día queríamos comenzar contándoles a la audiencia cómo ha sido esta experiencia, trabajar en conjunto este proyecto IGEO y desde sus inicios cómo comenzó. Todo partió hace alrededor de 1 año y medio atrás, cuando en uno de estos eventos virtuales nos encontramos con Germán y nos pusimos al día en qué desafío estaba liderando y llevando cada uno en esos momentos. Yo le comenté a Germán que estábamos próximos, estábamos ya construyendo el Parque Innovación, este parque que es un laboratorio a escala 1 a 1 para que se puedan prototipar soluciones constructivas, nuevos materiales, nuevas tecnologías para el sector construcción. Y ahí fue cuando Germán me puso al día en cuáles eran sus desafíos. Claro, ahí le comenté a Carolina de que en Velocity estábamos desarrollando, sin una claridad absoluta, una plataforma web que nos permitía justamente cruzar información desde modelos BIM con dispositivos o información perimetral a la infraestructura asociada. Esto nace a partir de una plataforma de Facility Management que nosotros gestionamos y también a través de la inspiración de grupos de trabajo o empresas del Estado, por ejemplo, Plan BIM, que nos inspiraron y nos motivaron bastante a seguir avanzando en estos desafíos tecnológicos. Entonces yo te propongo, Germán, que para poder contextualizar a la audiencia que está aquí presente, nos está siguiendo, podamos profundizar en este paper, cuál es su marco lógico y entender un poquito más en profundidad el concepto de gemelo digital. Sí, mira, claro. El gemelo digital es un concepto que se acuñó hace ya unos cuantos años, inicialmente la NASA, donde los científicos necesitaban poder evaluar prototipos y también hacer mediciones remotas de ciertos dispositivos, ciertos elementos activos en un ambiente en el cual no necesariamente estaban dentro de ese dispositivo o cercano al dispositivo. Entonces, básicamente se refiere a una réplica en digital de un producto, un servicio o un activo, el cual se puede monitorizar de manera remota, típicamente a través de tecnologías como el IoT, el gran tráfico de información que generan esos sensores, puede ser a la vez monitorizado, revisado y también puede ser visualizado a través de paneles, y en este caso típico nosotros del mundo construcción, edificaciones, puentes, por decir así, otro activo, lo visualizamos dentro de modelos BIM. Es importante mencionar también de que los gemelos digitales o el Digital Twin son uno de los pilares fundamentales para la gestión de las Smart Cities. Y en ese sentido, Germán, tú tocaste y nos hablaste de este concepto también del Internet de las Cosas o el IoT. Quizás puedas también profundizar un poco en ese término. Sí, claro, el IoT o Internet de las Cosas traducido al español es todo un ecosistema tecnológico, protocolos, estándares, dispositivos, etcétera, que nos permiten conectar dispositivos electrónicos a la red de redes, ¿cierto? Que es la red de Internet, y a través de esa conexión permite, por un lado, poder censar información que generan estas cosas, pueden ser sensores, dispositivos, recolectar esa información que se puede censar, y en mecanismos de uso más avanzado también se puede generar actuación sobre esos sensores o activadores, y eso permite toda una interacción entre el mundo físico y digital a través de estos estándares. En un paso siguiente, nosotros después logramos conectar esta información que se recolecta a estos sensores y la cual se puede visualizar en modelos BIM. Germán, me queda muy claro y entiendo que estos gemelos digitales o digital twins pueden ser desarrollados en todas las industrias, pero ¿cuáles son los principales beneficios para nuestro sector construcción? Claro, mira, específicamente en esta integración de interoperabilidad a nivel de IoT con BIM, nosotros creemos que son las bases de un gemelo digital, en el sentido de que se puede gestionar la información lo más cercano al tiempo real de un activo. Como les comenté antes, esto puede ser un puente, un edificio, un parque tecnológico como el que pueden ver después, en el sentido de poder gestionar y actualizar en base a los datos reales del as-built a lo largo de todo el periodo de vida útil del activo, principalmente en la fase de operación, que es donde, dicho sea de paso, se concentra la mayor cantidad de los costos de una infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida. Gracias, Germán. ¿Sabes qué? A mí me gustaría también poner sobre la mesa y poner al día a la audiencia que hoy día sí existen desarrollos de gemelos digitales, digital twin, para el sector construcción a nivel internacional, y me gustaría mostrárselos, ya que tenemos ejemplos como los siguientes.
Estos son Nexus Integra, por ejemplo, o Azure Digital Twins. Nexus Integra es una plataforma que toma toda la data en tiempo real a una escala bastante grande, geoespacial, e incluso introduce el concepto de IoT, o sea, IoT a nivel industrial y de Smart City, ¿verdad? Sin embargo, esta plataforma, así como tampoco Azure Digital Twin, que es una plataforma de Microsoft, que también tiene todo este panel de visualización y de dashboard donde están conectándose las interfaces de los sensores y que se pueden visualizar hacia los clientes. Ninguna de estas dos plataformas que están desarrolladas a nivel internacional hoy día se integran con modelos BIM y tampoco con modelos interoperables IFC. Por lo tanto, existen ya estos desarrollos, pero sin integración con BIM. Vemos otros casos también a nivel internacional de plataformas de gemelos digitales que sí están integrando modelos BIM, como son Intandem, UBIM o BIMARAS, los cuales ya dan cuenta de cómo están trabajando o bien específicamente con Revit, ¿verdad? Y generando estas APIs, estas plataformas en que se integra BIM, o bien estas plataformas más bien cerradas y específicamente para hacer Facility Management. Sin embargo, hasta la fecha aún no vemos integraciones con IFC, con este modelo interoperable que ha sido promovido bastante a través del estándar nacional acá en Chile, y tampoco vemos que los modelos BIM se estén retroalimentando y actualizándose de forma activa a través de la data que van recolectando, sensorizando a través de este gemelo digital. Son más bien modelos estáticos, fotografías estáticas, que sirven de guía y de referencia espacial y geométrica de cómo están interactuando estas plataformas de IoT. Así que quizás una de las preguntas que nos levantamos con el equipo, con este equipo de trabajo colaborativo, hace un año atrás, ¿verdad?, cuando partimos con este trabajo, fue entender si en Chile hoy día teníamos las capacidades realmente para desarrollar una plataforma de gemelo digital a nivel local, ¿verdad? El hecho de que se tengan que incorporar estos sensores y esta red de monitoreo y sensores requiere que, a pesar de que sea una tecnología global, hayan capacidades técnicas locales. Pero también nos preguntábamos, ¿tenemos las capacidades técnicas y tenemos las capacidades estratégicas? ¿Hay equipos formados acá que capturen el valor de tener gemelos digitales a nivel ya estratégico, a nivel de tomar decisiones para la operación de nuestros hospitales, por ejemplo, de nuestra infraestructura? Y por último también nos preguntábamos, efectivamente, si logramos armar un mock-up de un gemelo digital para el sector construcción y luego lo queremos escalar, ¿cuáles serán esas principales brechas? En ese sentido, Germán, me gustaría que quizás tú nos puedas comenzar a explicar más en detalle cómo funciona IGEO y su arquitectura. Sí, claro, mira, la arquitectura IGEO combina, como antes les conté, tecnología IoT, el cual va recolectando información a través de sensores de la edificación, un activo. Esto se cruza en la nube con modelos BIM, usando como base el estándar IFC de manipulación de información, tanto en la geométrica como en la información propiamente tal del activo, y eso permite a través de interfaces sencillas a un usuario o a los propietarios poder gestionar esa información. En términos arquitectónicos, la plataforma en detalle, bueno, desde la izquierda a la derecha comienzo a explicar, está el activo, típicamente aquí lo voy a representar con un edificio, pero como les comenté, puede ser un puente, puede ser cualquier otro activo, incluso un sensor, un motor, lo que sea. Estos sensores se instalan en estos activos. Estos sensores empiezan a recolectar la información. Cada sensor tiene una particularidad y una especificación respecto a lo que está midiendo. Por ejemplo, puede ser temperatura, humedad, nivel de oxígeno, etc. Estos sensores están conectados con nodos, que son esos puntitos naranjos, los cuales concentran la información y empiezan a través de una red LoRaWAN, que es la que permite a baja uso energético, pero a grandes coberturas de señal, permite recolectar esta información, la cual después se empieza a encolar en un bus de mensajería, como pueden ser miles de sensores en un futuro. Esta cantidad de mensajes que se empiezan a enviar al servidor podrían llegar a colapsarlo, por ejemplo. Entonces, por eso se usa un sistema de encolamiento de mensajes que los va ordenando, y en la medida que esos pipeline de información se va procesando, se van almacenando en bases de datos que permiten posteriormente realizar una analítica, un dashboard de información,
o poder hacer otro tipo de mediciones. Esto se almacena en la nube, y una vez que está en la nube, esto se cruza contra la información basándose en el estándar IFC para, desde el modelo, poder llegar a la visualización de los sensores y también desde los sensores alimentar el modelo. Y en base a eso los usuarios pueden tomar desde un teléfono, desde un tablet o desde un computador, decisiones muy cercanas a lo que es el tiempo real de lo que está pasando en la infraestructura. Excelente. Bueno, yo quería comentarles que cuando Germán me explicó esta arquitectura de lo que ya tenían desarrollado a través de Vigeo, me di cuenta que definitivamente era lo que necesitábamos para el Parque Innovación, para prestar este servicio a nuestros clientes, y ahí es cuando le pregunté a Germán si podía mostrarme ejemplos concretos, bajadas específicas para el sector construcción, para poder imaginarme de forma más geométrica, constructiva, cómo podíamos aplicar este género digital en nuestro sector. Bueno, y fue ahí donde le mostré un par de ejemplos o casos donde hemos estado aplicando parte y piezas de esta tecnología. Una es en la Universidad Técnico Federico Santa María, la cual tiene aproximadamente bajo su gestión de infraestructura 400.000 metros cuadrados. Ellos están con constantes modificaciones, adaptaciones y remodelaciones de sus espacios de trabajo, los cuales, por ejemplo, en la imagen se ve la Bolsa Valore, que es un edificio patrimonial que hace poquito lo adquirieron y lo tuvieron que refaccionar para poder operar bajo ciertas condiciones, por ejemplo, con el COVID. Lamentablemente los planos no existía nada de eso, y ahí se hizo todo un levantamiento de la información del activo, de las condiciones existentes bajo un estándar BIM. Se utilizaron sensores también para poder tener un mayor nivel de precisión de cómo se estaba comportando esa infraestructura. Y bueno, fue uno de los casos que logramos levantar durante el año 2020. Junto con ese caso tenemos también al Servicio de Patrimonio Cultural, los cuales también tienen edificaciones a lo largo de todo Chile que gestionar. Hay algunas edificaciones que son de uso crítico y también de componentes críticos de construcción, por ejemplo, paredes de adobe, paredes que tienen que ser monitorizadas desde sus grietas. Somos un país sísmico, así que tiene que estar bajo constante monitoreo y específicamente mantener toda la información centralizada para justamente la toma de decisiones en sentido de presupuesto para refaccionar y presupuesto para que también sean espacios públicos para todos los que quieran visitarlo. En ese sentido, bueno, para el Parque de Innovación, no obstante a nuestra experiencia, dijimos que tenemos que mejorar aún más. Se requiere un desafío aún mayor para poder albergar toda la información que puede recolectar el parque, y en ese sentido nos pusimos a trabajar junto a CETEC en justamente muchas de estas mejoras, donde además, como comentó la Carolina en un principio, tuvimos que unir fuerzas con INACAP y con Volque, quienes cada uno, en base a su experiencia, fueron sumándose al equipo. Exacto. Y déjame contarte qué significa el desafío del parque. El parque es un laboratorio escala 1:1, donde estamos generando oportunidades para que las empresas del sector construcción, inmobiliarias, constructoras, empresas de base tecnológica, puedan testear nuevas soluciones, nuevos materiales, crear nuevos procesos constructivos que permitan ser a la industria con mayor productividad y generar mayor eficiencia. Por lo tanto, si este es un laboratorio a escala real, Germán, teníamos que imaginarnos poder brindar a través de Vigeo un servicio en que todos los clientes que vengan al parque a instalarse con sus prototipos a escala 1 pudiesen estar viendo reportería en tiempo real cómo se están comportando y desempeñando estos prototipos, conectándose desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y por eso es que decidimos desarrollar este gemelo digital, ya con la mirada de instalarlo en el parque en una primera instancia y luego escalarlo a nivel territorial y también a otras industrias, ¿por qué no también prestar servicios a la industria de la salud, a la industria minera, etcétera? Y lo que quisimos hacer primero es, dentro de todo el popurrí de pilotos, de prototipos que ya se están testeando en el parque, diferentes soluciones de vivienda, de pavimento, de energía, etcétera, quisimos instalar este primer mock-up, ¿verdad?, en estos módulos industrializados de hormigón, donde tenemos aquí a uno de nuestros socios Baumax, pero también hay unos módulos industrializados de Tecnofast, a los cuales se les añadió, por ejemplo, una techumbre verde
bastante más sofisticado para mejorar su calidad ambiental interior y para poder tener menor calentamiento y ofrecer estas soluciones sustentables. Entonces lo que hicimos fue, junto con todo el equipo colaborativo que está, pensar en una red. En este caso se está ocupando tecnología LoRaWAN, la cual permite, sin haber tenido antes conectado electrónicamente todos estos aparatos y estos sensores, sino a través de una red inalámbrica, ¿verdad? Poder conectar e instalar todos estos sensores y que esté entregando información en tiempo real y alimentando a esta plataforma y este dashboard de IGEO. De esta forma, hoy día nosotros podemos estar entregando reportería en tiempo real a todos los clientes que se van a instalar al parque. Germán, quizás tú nos puedas comenzar a detallar más lo que se está haciendo actualmente a través de IGEO. Bueno, sí, sin duda. Mira, de hecho ahí en esta lámina quisimos poner un código QR, el cual pueden escanear toda la audiencia ahora en vivo. Tenemos cerca de 135 participantes en línea, los cuales pueden hacer clic en ese QR desde su teléfono y dispositivo móvil y pueden ver en tiempo real la información que estamos censando en este minuto del parque. Información, por ejemplo, de los techos verdes, en especial la medición de humedad del sustrato, la temperatura ambiente, la conductividad eléctrica, la temperatura del aire, etc. Todo eso se puede visualizar tan simple como conectando a una página. En este caso nosotros hicimos una especial para este evento con un landing page donde se muestra la información de los sensores, el modelo del parque, y ahí se pueden hacer ciertas interacciones con la información. Esta información se está actualizando hoy día aproximadamente cada 5 minutos, pero obviamente eso es parametrizable. Podríamos tener algunos sensores críticos que se actualicen cada 30 segundos, otros no tan críticos que no tienen tanta variabilidad en su data, que pueden ser actualizados cada 1 hora, cada 1 día, etc. Lo importante, Caro, es que no hay que ir presencialmente al parque para ir a hacer estas mediciones y saber cómo se está comportando la infraestructura. Y así nosotros hemos podido permitir a nuestros clientes y a todos los que están prototipando, allá tanto universidades, investigadores, startups y grandes empresas del sector, ir mejorando el desempeño de sus productos, las soluciones, el diseño de estas, e ir aportando con una mirada sustentable, ¿verdad?, y más eficiente en nuestro sector. Como bien decía Germán, estamos partiendo, efectivamente. Hemos hecho un gran avance, pero todavía vemos que hay brechas y dificultades que tenemos que ir sobrellevando en conjunto como sector. Y bueno, dando ya también respuesta a estas primeras interrogantes que como equipo relevamos, estas hipótesis que están descritas en este paper, en esta publicación, podemos ir constatando que si bien el concepto de gemelo digital existe a nivel internacional y ya está cada vez más penetrando a nivel nacional, hoy día en el sector construcción las iniciativas son aún puntuales y fragmentadas, y esta visión de que tiene que ser un trabajo colaborativo es la que predomina para poder ir subsanando todas las brechas que este desafío significa. Hoy día todavía vemos, Germán, a nivel de industria, que hay una brecha específica en cuanto a estandarizar todo lo que son los lenguajes y cómo va a ser la intercomunicación de los sistemas de IoT. Hoy día cada una de las diferentes tecnologías mantiene su lenguaje y su interfase, lo cual hace todavía difícil la masificación de este tipo de tecnología. Pero sí me gustaría constatar que la implementación de los gemelos digitales sí se puede desarrollar con tecnología y con capacidades locales aquí a nivel nacional. Eso, mira, junto al CETEC y gracias a todo lo que se ha trabajado en el parque, hemos planificado un roadmap y tenemos grandes sueños, entre esos, por ejemplo, toda una mejora de performance de la plataforma, es decir, que cada vez sea mucho más eficiente el procesamiento de los datos, poder incorporar nuevas tecnologías que nos permitan hacer un procesamiento mucho más eficiente y poder en base a eso generar buenas predicciones, también todo lo que tiene que ver con mejoras de protección de información, ¿cierto? Hay información o mediciones que son más bien confidenciales. Todo lo que tiene que ver con censar cada vez más información. Hay datos que si ustedes visitaron la página web no van a visualizar, pero que sí estamos censando, desde la batería, por ejemplo, la señal y conectividad que tienen los sensores y los nodos. Y bueno, nuestra idea principal es poder potenciar y desplegar para la masificación del uso de estas plataformas
tal cual como lo están haciendo en otros países como Australia, el Reino Unido, Canadá, Holanda y Estados Unidos. Yo creo que con eso estamos terminando, Caro. Muchas gracias a todos por su participación, asistencia, y bueno, los invitamos a, sin duda, a generarnos todas las preguntas que quieran. Estamos atentos. Y también dejarlos desde ya a todos los interesados, invitados a ir a visitarnos al parque y poder ver también este gemelo digital allá en vivo, funcionando. Agradecemos a Carolina y Germán por su presentación y vamos a pasar a indicar algunas de las preguntas del público. En primer lugar, ¿cuál es la proyección o modelo de negocios que han pensado para la plataforma? ¿El objetivo es entregar un servicio al mercado o trabajar en modo experimental? Sí, Germán, ¿te parece que yo parta y después tú continúas? ¿Ya? Efectivamente, nosotros, como hemos comentado en este paper, todo este proceso inicial que hemos tenido es para armar esta versión beta, este mockup, ¿verdad? Ofrecer en el corto plazo una plataforma robusta para que se escale prestando servicios al mercado, y no solamente al sector construcción, sino que más bien a diferentes industrias, ¿ya? Afortunadamente, el hecho de que esté posicionado en el Parque Innovación permite que sea una tecnología que esté constantemente escalando, desarrollando innovación e incorporando nuevos gadgets, nuevos servicios y nuevas facilidades para los clientes, que sea una plataforma absolutamente amigable. Por lo tanto, ya en el corto plazo, y ahí me gustaría que también Germán responda, esto va a estar absolutamente libre para ofrecerlos a los diferentes clientes y diferentes industrias. Así es, justamente. Bueno, estamos aquí en las fases de investigación y desarrollo constante. Ustedes saben que la tecnología varía constantemente y por lo tanto lo que ya tenemos a una escala de operación en CETEC perfectamente ya puede ser utilizado en otras implementaciones. Tenemos la capacidad de poder usar sensores a la medida. Por ejemplo, nos han pedido casos de uso de monitorizar palas mecánicas o poder monitorizar torres pluma, para otros aspectos también en la fase más bien constructiva, y también, por ejemplo, optimizaciones del riego en la Universidad Técnico Federico Santa María, que ustedes conocen los bonitos y grandes parques que tienen. Así que sin duda hay que analizar cada caso y estamos súper disponibles para ayudarlos en eso. ¿Han encontrado alguna limitación en el formato IFC para trabajar con los datos a la fecha? Caro, ¿puedo responder un poquito yo al principio? Sí, La verdad, de la variedad más bien técnica, no hemos encontrado ninguna limitación. Al contrario, el IFC nos acomoda bastante. Un estándar abierto, permite una gran interoperabilidad, podemos procesar toda esa información sin mayores problemas, y la verdad no hemos tenido ningún inconveniente respecto al poder leer la información, procesarla, volver a actualizar un IFC, no, cero problema. Sí, la verdad es que la principal brecha con el formato IFC todavía está de cara a la industria, al sector, de que no todo, bueno, el sector ha hecho un avance importante por adoptar BIM, pero hoy día todavía son puntuales las empresas que han adoptado el formato IFC, sobre todo las que responden hacia el Estado. Por lo tanto, la principal brecha ahí está en que el IFC se masifique. Afortunadamente, gran parte de los modelos BIM son provistos también por el equipo de CETEC, de INACAP, que han adoptado este modelo, y nosotros vamos corrigiendo y adaptando los modelos BIM para que el equipo, ¿verdad?, de Volky y el equipo de Velocity les lleguen ya los IFC perfectamente estructurados y armados. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecemos a Carolina y Germán por su participación. De esta manera finalizamos el bloque de hoy y los dejamos a todos muy invitados a participar en el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día a todos. Muchas gracias a ustedes.